Capítulo 3. Esperanza. Como era de imaginar, el marqués Snyder fingió inocencia como si no tuviera ninguna culpa. Después de todo, ya le había advertido que se pondría del lado de su nieto, aunque ese momento había llegado mucho antes de lo que esperaba. No puedes imaginar lo completamente roto que quedó ese chico después de que desaparecieras. Ni yo mismo lo habría creído hasta que lo vi con mis propios ojos. Le susurró el anciano como si compartieran un secreto, pero al oír esas palabras, Marianne giró lentamente la cabeza. Christophe, como siempre, tenía la expresión fría y serena, que parecía que ninguna pinchada de aguja le haría sangrar. ¿Ese hombre roto? No, Marianne negó. Christophe Snyder era la encarnación misma de la lógica, cero emociones. El marqués solo debía estar abogando por su nieto. Poco después, la cena se desarrolló de manera bastante amena, gracias al marqués, que hizo sentir a gusto a Marianne mientras le preguntaba todo lo que había hecho desde que empezó a trabajar como policía, aunque el marqués parecía más que informado. Christophe también participaba de vez en cuando hasta que su abuelo cambió de tema con fluidez. He oído que circulan rumores de que tú y Christophe han regresado a Blaubert y ya has hecho un debut bastante grandioso. Gracias a eso el nombre de mi nieto ha estado en todos los periódicos durante días. Supongo que ya lo sabes. Marianne asintió. Tal como dijo al día siguiente de que terminaran el juicio, todos los periódicos de Blaubert se apresuraron a destacar el nombre de Christophe. Ahora que los periodistas han empezado a seguirte, todo tipo de cotilleos se van a difundir. Pronto descubrirán que trabajas en la comisaría y que están separados. Por eso, Marianne, ¿has pensado en volver aquí? No te estoy pidiendo que dejes tu trabajo, por supuesto que no. Simplemente sugiero que te desplaces desde aquí. Marianne iba a declinar con cortesía, una declaración firme de que no podía volver a cómo eran las cosas, pero antes de poder decir algo, fue Christophe quien intervino. Simplemente ignora lo que diga la gente. Los chismes nos han rodeado durante años y nunca has sido de los que se preocupan por esas tonterías. En cambio, te pido que respetes los deseos de Marianne, abuelo. Marianne le miró como si hubiera oído algo totalmente inesperado. Había supuesto que Christophe se pondría del lado del marqués, que también quería que volviera, pero esto era todo lo contrario. Aún así, ¿puedo pedirte un favor? Insistió el marqués. Christophe le llamó la atención una vez más, sin embargo su abuelo ni siquiera lo miró, manteniendo la vista fija en Marianne. ¿Vendrías a visitarme a menudo para comidas como esta? La vejez me hace pensar más en la familia. Al fin y al cabo, mi única familia que me queda es un nieto frío y una nuera de buen corazón. ¿Cuántas oportunidades más tendremos para cenar juntos así? Christophe observó al marqués con un leve ceño fruncido. El acto de fragilidad le parecía completamente detestable. Su abuelo seguía en pleno vigor, montaba a caballo cada mañana, se encontraba diariamente con figuras influyentes de Blaubert y ejercía abiertamente su influencia sobre estas. Pero justo cuando estaba a punto de advertir a Marianne, ella simplemente aceptó. Y en ese instante, Christophe comprendió una verdad. Cuanto más se empujaba a Marianne, más se resistía y retrocedía a ella. Fuerza y suavidad. Para persuadirla no requería fuerza bruta, sino empatía delicada, o quizás culpa o un sentido de obligación. Fuera lo que fuera, desde luego no era presión. Su experimentado abuelo ya lo había entendido y acababa de darle una lección. La voz de María fluyó pacíficamente y Christophe escuchó en silencio sus palabras. De repente se dio cuenta de lo extraño que le resultaba tener una conversación real durante una comida. Siempre había tratado las comidas como una tarea más. No tenía tiempo que perder. Con cada argumento que presentaba, enormes sumas de dinero cambiaban de mano. Con cada juicio que ganaba, su reputación crecía. Para él, el tiempo era literalmente oro. Por eso nunca supo cómo iban realmente los días de Marianne, y que su corazón había estado pudriéndose en silencio todo este tiempo. Había sido un idiota, pero ya no quería serlo más. Eso era seguro. Después de que la cena terminara, Christophe se encargó de que Marianne llegara sana y salva a la residencia donde se alojaba, y al día siguiente Christophe bajó al salón, donde su abuelo estaba leyendo el periódico. El mayordomo que había servido el desayuno le ofreció una taza, pero al ver que Christophe se negaba y se encaminaba a la salida, el hombre le advirtió que tuviera cuidado con los periodistas. Al parecer había una horda afuera. Había sido así desde que Christophe defendió a Paul Keller. Además, también se estaba difundiendo la voz de que la señora Snyder trabajaba
estaba en la comisaría y ante esas palabras Christophe ordenó que advirtieran para que no molestaran a Marianne. Quería que dejaran claro que cualquiera que se atreviera a quedarse cerca de ella no podría volver a poner un pie en Blaubert nunca más. Usa el nombre de Snyder si es necesario. Demuestra que vamos en serio. Las cejas blancas de su abuelo se alzaron, pero se fruncieron cuando escuchó cómo su tonto nieto pedía que enviaran unos cuantos vestidos de marca a la pensión de Marianne, e incapaz de contenerse más, su abuelo chasqueó la lengua audiblemente. Siempre haces lo que Marianne no le gusta. Olvidaste que ella te dejó con las manos vacías. Si fuera una mujer que se mueve solo por dinero, todo esto ni siquiera habría ocurrido. Christophe se sentía perdido, no sabía qué debía hacer. Para él, dar o regalar cosas caras era su forma de cuidar, pero entendía que sus formas podrían parecer frívolas, y realmente quería ganarse el favor de Marianne. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. El marqués reprimió una risa y adoptó una expresión exageradamente melancólica. Su nieto era como un caballo de carreras, con las anteojeras cargando hacia adelante sin ver nada más. Necesitaba reducir el ritmo solo un poco. Enviar un vestido debería ser aceptable. Al fin y al cabo hay una razón de verdad. Christophe hizo eco al marqués, que chasqueó la lengua una vez más. ¿Ya has olvidado el cumpleaños de tu propio abuelo? Y solo así, Christophe entendió al instante a qué se refería. Marianne suspiró mientras miraba la montaña de papeleo apilada ante ella. Que el caso de Paul se hubiera resuelto no significaba que su vida hubiera cambiado drásticamente, aunque sí que fue verdad que el trato de algunos sí que cambió. A estas alturas nadie en la comisaría ignoraba que ella era la señora Snyder. Todas las portadas de Blaubert estaban cubiertas con el nombre de Christophe y con una mujer llamada Marianne trabajando en el mismo departamento. Gracias a eso, ahora Jean parecía nervioso a su alrededor. Por favor, trátame como antes, ya no soy la señora Snyder, solo soy Marianne Clossier, pidió ella. Por fin su nombre había encontrado su lugar legítimo, ya no se ocultó a la sombra de un sol más brillante, y ante la sincera petición de Marianne, en un instante la actitud de Jean volvió a ser fanfarronamente alegre y mandona, y al verle marcharse Marianne murmuró entre dientes: quizás debí haber pedido ayuda directamente. Reflexionó viendo que la montaña de papeleo seguía siendo igual de alta. Justo entonces Christophe entró en la oficina. Para bien o para mal era un hombre de presencia innegable, y al verla, Christophe se acercó de inmediato para disculparse por no haber podido evitar que su identidad se filtrara en la prensa, pero también le aseguró que el marqués había emitido una advertencia para que no le molestaran más. Las cejas de Marianne se alzaron. Vaya, gracias por las molestias, dijo ella, pero se sorprendió al ver que su puya, en vez de hacerlo retroceder, logró todo lo contrario. ¿No me merezco una recompensa, señorita oficial? La distancia entre ellos se fue acortando. Estaba Christophe intentando seducirla, y justo cuando sus labios parecían que iban a tocarse, ella retrocedió y empujó una gran pila de papeles hacia él. Te daré el honor de servirme. Ordena todo esto caso por caso y fecha. Mientras saldré a tomar un poco de aire, dijo ella atropelladamente para luego salir corriendo de allí, dejando atrás a Christophe con cara de pendejo, de sentenciado. Solo después de salir de la vista de Christophe, Marianne se permitió relajarse. La luz de media mañana era cálida, pero se obligó a abrir los ojos cuando sintió que una sombra caía sobre ella, y de repente unos ojos marrones y amables se cruzaron con los de ella. Era Liam. Al parecer había llegado por un chequeo ocular y al verla, había decidido acercarse para felicitarla por resolver su primer caso exitoso. Con el trabajo y todo lo demás no había tenido tiempo para hacerlo. ¿Qué te parece si cenamos juntos esta noche? Tampoco he salido mucho en estos días y creo que nos merecemos relajarnos un rato. ¿No lo crees, amiga? Marianne había sido sorprendida por esta inesperada invitación, pero no vio motivos para negarse. Después de todo, Liam no parecía ser alguien con dobles intenciones, o eso era lo que ella pensaba, porque primero, Liam sí tenía intenciones de ser más que un amigo, y segundo, Christophe había sido testigo de todo mirándolos a lo lejos desde la ventana y con cara de querer matar a alguien. El restaurante era un lugar bastante agradable. La música de fondo era suave para no interrumpir la conversación y la comida era excelente. Lo único malo fue la intrusiva presencia de Christophe, que se había colado a su cita inesperadamente. Pensaba que esto era solo una cena entre nosotros dos, empezó a decir Liam sin pelos en la lengua y con los ojos fijos en Christophe sentado junto a Marianne, que tenía una sonrisa incómoda. Solo Christophe seguía cortando su comida con una compostura descarada. ¿Hay alguna razón por la que
que no debería reunirme a una reunión destinada a fortalecer la amistad entre amigos? Hay un dicho, cuantos más amigos, mejor. Soy del tipo que prefiere tener unos pocos amigos cercanos, pero verdaderos. Además, quiero dejar en claro que mis intenciones son poco inocentes hacia Marianne. Ese tipo sí que se iba sin vainas. Christophe levantó la mirada lentamente. El cuchillo que había estado usando tintineó sobre su plato. Su mirada, ahora gélida, era impasible. Y se fijó sin parpadear en Liam el desvergonzado. He cambiado de opinión. Yo no tengo ningún deseo de cultivar ninguna amistad con el Dr. Clark. Marianne a su lado no entendía por qué Christophe, que era el epítome del decoro aristocrático, se comportaba de forma que otros pudieran criticar. Su muestra abierta de desagrado era muy inusual. Entonces Marianne y yo profundizaremos nuestro vínculo y el señor Snyder puede mirar. Dr. Clark, permíteme un consejo. Liam asintió con magnanimidad fingida. Si codicias imprudentemente lo que pertenece a otro, sufrirás mucho por ello. La codicia, al fin y al cabo, ha sido considerada durante mucho tiempo uno de los pecados más graves de la humanidad, Dijo Christophe, pero cuanto más fría se volvía su mirada, más parecía disfrutar Liam. Señor Snyder, Marianne no pertenece a nadie, se pertenece a sí misma. Las palabras del joven doctor eran una verdad indiscutible. Sin embargo, Christophe pensaba diferente. Marianne Snyder es mía, así como Christophe Snyder le pertenece a Marianne Clossier. Un breve silencio cayó sobre la mesa. Claramente nadie esperaba esas palabras. Marianne también contuvo la respiración en silencio, decidida a no revelar su tormento interior. Pudo sentir la mirada de Liam sobre ella, pero no tuvo fuerzas para ofrecerle ni una sonrisa. Una sola frase de Christophe la sacudió hasta lo más profundo y ahora se sentía completamente inestable. No quería sentirse así, odiaba sentirse así, pero absurdamente la codicia seguía asomando, insistiendo en que sus sentimientos por él no se habían desvanecido. No, Marianne, no vuelvas a recorrer ese camino espinoso, se dijo, pero las palabras de Christophe seguían resonando vívidamente en sus oídos. Después de la cena, Marianne hizo de tripas corazón y se marchó sola, rechazando ser acompañada a su pensión. Sin embargo, horas después recibió la visita de Christophe, que había llegado con la pobre excusa de tomar una taza de té, pero Marianne se negó, porque no quería permitir que él volviera a sacudir su vida a su antojo. Christophe no tenía derecho a buscarla a la hora que se le antojara. Regresa con cuidado, Christophe. Lo había despedido ella, dándose la vuelta ya para marcharse, pero entonces él la detuvo con una sola frase. Ahora por fin entiendo a qué te referías con querer brillar por ti misma. Eres más que digna de ello, Marianne. Marianne le miró con ojos temblorosos. Cada vez que él le hablaba con suavidad, su corazón congelado parecía derretirse. He aprendido más sobre ti en los últimos días que en los últimos 3 años. Soy muy patético, ¿verdad? Marianne no dijo nada. Ni siquiera sabía que odiabas las verduras. Ella dejó escapar un suave gemido y como si le hubieran pillado desprevenida, sus orejas se pusieron rojas. Su comentario descuidado había sonado como una reprimenda a una niña quisquillosa, así que obstinadamente se dio la vuelta para marcharse, y al ver que su oportunidad se desvanecía, Christophe la llamó con urgencia mientras sacaba un sobre con documentos. Era el expediente de Verónica. Los ojos de Marianne se posaron en el sobre con cautela. Christophe, ¿te estás dando cuenta de que solo pareces un estudiante torpe apresurándote? Él se quedó sin palabras. Marianne pensó que eso sería suficiente, pero entonces la boca de él se elevó ligeramente, porque su comentario había dado en el blanco y él no quiso ocultarlo. Lo soy. Es la primera vez que estoy tan desesperado y estoy intentando que me dejes entrar a tu habitación. Por un momento, Marianne se preguntó quién era Christophe Snyder realmente. Un hombre sin nada, linaje, talento, aspecto, a quien las mujeres siempre se habían agrupado sin que él lo intentara. Era él quien siempre recibía los avances, nunca quien los hacía. Y tenía mucho sentido porque parecía tan inexperto y torpe cuando se trataba de cortejar. Aún así, ella no quiso dar su brazo a torcer, pero justo cuando la negativa estaba por salir de sus labios, la señora Liz salió y los apresuró a entrar, pues ya había puesto una taza de té y acababa de hornear unas galletas. Marianne no lo supo, pero parecía que todos a su alrededor estaban dispuestos a hacer de alcahuetas, pese a su corazón de pollo. Ver sentado a Christophe frente a ella en medio de aquel humilde lugar le trajo recuerdos a Marianne, el día en que él fue a la casa de sus padres a pedir su mano. En aquel entonces parecía tan fuera de lugar, sin embargo, a diferencia de sus preocupaciones, él no mostró ni un atisbo de desagrado. No había dicho nada entonces, pero se sorprendió mucho y estaba agradecida. Christophe, que la escuchaba atentamente, se mostró sorprendido también, pero tras elegir cuidadosamente sus palabras, también confesó que aquel día fue el día más estresante para él. Nunca me
me había sentido tan nervioso en mi vida, admitió. Marianne estaba asombrada, no podía creer que el hombre que se mantenía perfectamente sereno bajo incontables miradas y expectativas pudiera estar tan nervioso. Christophe soltó una risa suave y ligera. Quería causar una buena impresión en tu familia, pero tu madre y Verónica claramente no me aprobaban mucho. Y al final, sus preocupaciones se hicieron realidad, murmuró él con amargura. Marianne no pudo mirarle. Fue extraño hablar frente a frente del pasado y que su conversación fluyera de forma natural. Christophe entonces sacó el expediente de Verónica, en un resumen de 2 páginas que explicaban los motivos de su muerte. Incluso casos ordinarios como robos o agresiones tenían al menos 5 páginas, pruebas, declaraciones o testigos, pero Verónica no había tenido nada de eso. Mi hermana no se habría quitado la vida jamás, Christophe, mucho menos arrojarse al río. Es imposible, ella le tenía mucho miedo al agua. Por un momento su voz tembló levemente y Christophe recordó que ella no había llorado ni siquiera en el funeral de Verónica. Aunque se tambaleó como si fuera a desplomarse en cualquier momento, lo soportó todo en silencio. Cuando él separó sus labios, su voz salió como si no hubiera hablado en siglos. Fui descuidado. El informe de Verónica no contenía declaraciones de testigos, ni pruebas que respaldaran su suicidio, y aún así nunca lo dudé. Vamos a investigarlo de nuevo desde el principio. Los ojos de Marianne se abrieron de par en par. Poco después, las lágrimas empezaron a acumularse en ellos, gotas que finalmente cedieron bajo su propio peso y cayeron sin hacer ruido, resbalando por sus mejillas. Inconscientemente, Christophe se levantó de su asiento. Paso a paso, él caminó hacia ella y extendió su gran mano. Las llamas de sus dedos, moviéndose agonizantemente despacio, finalmente la alcanzaron. Pensó que ella podría rechazarlo, sin embargo no podía quedarse allí mirándola llorar. Un dolor sordo palpitaba desagradablemente en su pecho. Si dejaba las cosas como estaban, su corazón podría dejar de latir por completo. No era ira, tampoco era frustración o impotencia. Era una emoción que nunca antes se había permitido reconocer. Era el deseo insoportable de volver atrás, de regresar al momento en que aún podía protegerla, al tiempo en que ella todavía podía mirarlo sin dolor, la añoranza de todo lo que había perdido. Y mientras Christophe luchaba por nombrar ese sentimiento, Marianne enterró el rostro en su pecho. Dolía demasiado. Christophe echó la cabeza hacia atrás y exhaló un breve suspiro. Su nuez de Adán se movía lentamente y al instante siguiente, él la abrazó con fuerza cuidadosa. Christophe había sido bastante reacio a dejar a Marianne, pero al final tuvo que hacerlo. Se sentía de buen humor, sin embargo, cuando regresó a la mansión Snyder, se dio con la sorpresa de que tenía una visita. Al cruzar la puerta del salón, una mujer estaba al lado de su abuelo. Su cabello plateado era lo primero que llamaba la atención, seguido por su atuendo claramente refinado, sus ojos verdes como el agua marina y finalmente su postura perfectamente elegante. Era la princesa Nadia, hija mayor del rey y en términos comunes su amiga de la infancia, aunque decir amigos de la infancia quizá era exagerar. Simplemente se habían visto un puñado de veces cuando eran niños. Nadie había pasado su infancia en Blauber. Oficialmente se decía que la habían enviado a un tranquilo pueblo costero para recuperarse debido a su salud frágil, pero en realidad prácticamente la habían echado como una carga no deseada. Su madre, la antigua reina, había muerto cuando Nadia tenía 3 años y el rey se volvió a casar en menos de un año con una condesa cuyo nombre había estado ligado a rumores durante mucho tiempo. Incluso corrieron rumores de que había envenenado a su primera esposa para casarse con esa mujer, y aunque la verdad de eso seguía siendo desconocida, una cosa era segura: el rey amaba profundamente a su actual reina. ¿Qué te trae por aquí, Alteza, sin siquiera avisar? Christophe, como siempre, fue directo pese a la leve nota de reproche de la joven. La disciplina del señor Snyder es demasiado estricta. Deberías relajarte un poco, Christophe. Ante eso, el marqués Snyder simplemente se rió. Para él, Nadia era como una nieta, una niña querida, aunque de manera diferente a Marianne. El marqués entonces se levantó y se despidió de ellos. Nadia, por otro lado, volvió a centrar su atención en Christophe, explicando que su llegada era por el cumpleaños del marqués, que estaba casi a la vuelta de la esquina. Volver aquí después de tanto tiempo se siente como volver a casa. De repente, la joven dio un paso más cerca. Su voz significativamente baja se escapó de sus labios mientras fijaba la mirada firmemente en Christophe. Oí que te divorciaste de la señora Snyder. Dicen que fue porque no pudo soportar
notar tu indiferencia. Los ojos negros, antes calmados de Christophe, se endurecieron. No sé de dónde escuchaste eso, pero es falso. Eso nunca pasará. Nadia se mostró interesada ante ese repentino cambio de actitud, pero solo por un momento, pues pronto sus ojos brillaron con una intensidad inusual. Christophe, ¿qué te parece si te casas conmigo? Ante esas palabras, él frunció el ceño de inmediato. No me mires así, no estoy bromeando. Soy la hija mayor del rey, dominó la alta sociedad, he sido bendecida tanto con belleza como talento. Es cierto que mi familia materna ha caído en desgracia tras el fin de su linaje, pero fue una casa condal que produjo a una reina, y soy lo suficientemente comprensiva como para no reprocharte que vuelvas a casarte. ¿De verdad dejarías pasar una oportunidad así? Y de repente Christophe sintió un dolor de cabeza, y ahora entendía por qué a veces Marianne lo miraba como si él fuera un completo idiota. ¿La gente de verdad solía hablar así de sí misma? Pero más allá del egocentrismo, Christophe sabía la ambición detrás de Nadia. Nadia Bloomberg, primogénita del rey e hija de la difunta reina, hermosa, sabia y trágicamente destinada, poseía todas las cualidades que la prensa adoraba. La reina actual había dado al rey un hijo, el querido príncipe heredero Leonhard Bloomberg. En consecuencia, Nadia fue tratada como una marginada en la familia real. Todo el mundo lo sabía. Sin embargo, Nadia era inteligente, astuta y rebosante de ambición. Había ascendido en la alta sociedad por sus propios méritos y los periódicos alababan su radiante ascenso. Esto era especialmente cierto dada la incompetencia del príncipe heredero Leonhard. Sus escándalos diarios con mujeres inadecuadas ya ni siquiera merecían la pena mencionarlos. Frecuentemente causaba disturbios por estar ebrio y provocaba indignación pública por malgastar fondos estatales en lujos. En marcado contraste, Nadia encarnaba la realeza ideal. Mostró un profundo interés por la cultura y las artes, participó activamente en la filantropía y cultivó una imagen accesible que valió la admiración del pueblo. La prensa centró todo su foco en ella, derribando a Leonhard mientras elevaba a Nadia. Pero eso fue todo. Por mucho que ella luchara, el trono iría para Leonhard, y Nadia acabaría casándose con algún noble adecuado y desapareciendo silenciosamente en el olvido. Después de todo, el rey no tenía intención de legarle la corona, aunque Leonhard fuera una fuente constante de problemas. Por eso Christophe sabía que Nadia necesitaba poder, y Snyder se alineaba perfectamente para derrocar a Leonhard y reclamar el trono. No es un maltrato, piénsalo, cásate conmigo y serás rey. Ejercerías un poder mucho mayor del que tienes ahora. Pero antes de que ella terminara, Christophe la interrumpió. Déjame darte un consejo como amigo, Nadia. Su voz sonaba inusualmente suave, sus ojos oscuros, tan inescrutables como siempre, parecieron suavizarse por un instante con calidez. Un matrimonio sin amor te traerá mucha más infelicidad de la que imaginas. No tomes una decisión de la que te arrepientas. Solo después de que Marianne me dejó me di cuenta de lo equivocado que estaba, así que espero que no repitas mi error. Con eso dicho, Christophe se despidió y dio la vuelta sin dudar. Nadia miró fijamente el lugar donde él había desaparecido. ¿Y quién dice que no hay amor, Christophe? Su susurro cayó como polvo en la habitación vacía. Siempre había sabido que Christophe no mostraba interés por las mujeres. Sin ningún esfuerzo por su parte, las mujeres se arremolinaban a su alrededor como mosquitos y se lanzaban sobre él como polillas a la llama, pero eso nunca fue su preocupación. Christophe no era como los demás hombres, hasta que un día vio el anuncio de su boda en el periódico y su esposa era Marianne Clozier, una mujer demasiado insignificante incluso para considerarse un matrimonio contractual. No obstante, ahora había confirmado que Christophe y Marianne estaban separados, y si había una grieta entre ellos, se colaría sin dudar. Mientras tanto, Christophe le pidió al mayordomo que acompañara a Nadia hacia la salida, y antes de subir también le pidió que investigara al Ian Club, que por alguna razón seguía causándole una mala espina. Marianne aún sentía las mejillas calientes por la forma en la que Christophe le había abrazado la noche anterior. Incluso le había dado un beso en la frente como si intentara consolar a una niña pequeña, pero Marianne se obligó a dejar de pensar en eso. Tuvo que ser alguien más con la máscara de Christophe, murmuró para sí misma, pero se crispó cuando la voz del susodicho llegó desde atrás, tan sereno e imperturbable como siempre. Sorprendida, Marianne bajó la cabeza para ocultar sus mejillas sonrojadas. No tenía defensa contra otro bondadoso Christophe. Si seguía así, él la consumiría como el fuego, rápida y fatalmente, como una plaga virulenta. Solo entonces, él se volvió hacia ella como si se acordara de algo. Como bien sabes, el cumpleaños del marqués es
cerca y me preguntaba si podrías asistir al banquete. Christophe sonrió levemente, cuidando de no delatar su entusiasmo. Marianne detuvo sus pasos y soltó un suave suspiro. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Un leve rastro de culpa cruzó su rostro, claro, pero asintió, para luego sorprenderse de nuevo cuando él se lo agradeció. Gracias. Él se alegrará mucho. Naturalmente yo soy el que más se alegra. Marianne no recordaba que él pudiera sonreír de esa manera, y ahora estaba segura de algo. Definitivamente, alguien más debía estar llevando la máscara de Christophe Snyder. El hombre famoso por su distanciamiento nunca habría hablado con tanta dulzura de otra manera. Desde que se supo que Marianne, la novata, era también la esposa del heredero Snyder, el clima en la estación de policía se había vuelto más tenso. Bueno, a decir verdad, el único que parecía tener un problema con eso era Max, sobre todo cuando se trataba del papeleo, y siempre que podía iniciaba una nueva discusión con Marianne, pero ella jamás bajaba la cabeza, sino que contraatacaba con lógica todas sus rebuznadas, y al final de cada discusión, quedándose sin argumentos, Max pateaba violentamente el escritorio y salía enfadado de la oficina. Justo entonces, Nicolás se acercó y le aconsejó que no se tomara tan a pecho los comentarios de Max. Blauber no es como la capital, Marianne. Aquí todos se convierten en oficiales solo para sobrevivir. Huesos rotos y heridas sangrantes siguen siendo mejores que morir de hambre. Mucha gente aquí ni siquiera ha puesto un pie en la universidad. Por difícil que parezca, algunos apenas saben leer y escribir. Nicolás le explicó que Max solía ser carpintero. Hacía muchos años, un incendio feroz incendió el edificio que estaba construyendo y lo dejó sin un duro de la noche a la mañana. ¿Qué hizo después? Bueno, como un perro rabioso, persiguió al culpable hasta que finalmente se convirtió en oficial. Lo que Nicolás intentaba explicar era que la situación de las personas allí era diferente en muchos sentidos. Marianne, por ejemplo, se había graduado con honores en la Universidad Real. Max, en cambio, empezó como agente de patrulla y fue ascendiendo paso a paso. No todos reciben la misma educación ni poseen la misma competencia profesional, pero eso no invalida los esfuerzos de nadie, ¿verdad? Has llegado justo a tiempo, Marianne. Honestamente, nadie en nuestro equipo sabe cómo organizar bien los documentos. Incluso escribir informes les lleva días. Gracias por todo tu esfuerzo. Nicolás le dio una palmada en el hombro y silbó alegremente al salir de la oficina. Marianne soltó un suspiro profundo. Parecía que su destino en esta vida era quedar enterrada siempre en el papeleo. Aún así, su corazón se sentía considerablemente más ligero que antes, aunque no duró demasiado, ya que horas después otra discusión empezó en la oficina, pero esta vez debido a la intromisión de Michael Hindenburg, que había llegado para invitarla a almorzar, y como un perro rabioso, Christophe saltó esta vez. Marianne, atrapada entre esos dos, de repente estalló, golpeó el escritorio con ambas manos y se levantó. Voy a ir a almorzar con el sargento Jan, así que ¿por qué no van ustedes dos juntos? Sorprendido por la repentina mención de su nombre, Jan levantó la cabeza de golpe mientras Christophe y Michael los miraban fijamente. Justo entonces un oficial entró para informar que había un nuevo caso que resolver. Se trataba de un caso de hurto. Al parecer, un par de ladronzuelos habían sido atrapados robando una pieza de pan. Los casos de hurto eran tan comunes como que te muerda un perro. Normalmente ni siquiera llamarían a un agente, pero el panadero debía estar esperando esta situación. Y una vez que Marianne y Jan llegaron, vieron a un hombre renegando y dos niños pequeños gritando de que ellos no habían hecho nada malo. Sin embargo, uno de los muchachos llamó su atención. Su apariencia pulcra no coincidía con la de un chico de la calle y casualmente sus rasgos coincidían con la desaparición de un niño noble, el hijo de la baronesa Haynes, Daniel Haynes. Pero pagamos por el pan, dijo entonces el más taciturno, sacando a Marianne de sus reflexiones. El panadero entonces explicó que eso era lo más extraño de todo. ¿De dónde pudo un huérfano sacar una moneda de oro? Obviamente era dinero robado. Y mientras los niños seguían negando que no eran ladrones, Marianne y Jan sabían que no podían encarcelar a esos niños por un caso menor. El panadero también debía saberlo y seguramente solo esperaba que les dieran una lección. Así que, colocando ambas manos en las caderas, Jan declaró con autoridad fingida que si alguien robaba algo debía ser castigado con al menos 1 año de prisión. El chico, que había estado conteniendo las lágrimas, finalmente empezó a llorar, y al ver que sus amonestaciones habían funcionado, Jan agitó la mano para que se marcharan. Los chicos suspiraron aliviados y se dieron la vuelta para irse, pero en el último minuto Marianne se acercó a uno de ellos y lo detuvo. Espera, tú tienes que venir con nosotros. El rostro del chico se llenó instantáneamente de miedo.
Según los reportes de la policía, Daniel Haynes había sido secuestrado. Su madre había interpuesto la denuncia por desaparición e iba cada día a la estación para conocer los avances de la investigación. Sin embargo, resultó que Daniel nunca estuvo en peligro de esa manera. El niño había huido de casa por voluntad propia y se las había arreglado para sobrevivir por su cuenta. Pero, ¿por qué un niño tan pequeño tomaría una decisión tan drástica? Más allá de un simple capricho infantil o un arrebato de rebeldía o un acto de inmadurez, Marianne podía adivinar la verdadera respuesta con solo ver la expresión resignada del muchacho, porque era exactamente la misma que ella solía tener cuando vivía con Christophe. La baronesa Haynes era sumamente conocida en la alta sociedad por ser sobreprotectora con su hijo. Su control llegaba a tal punto que asfixiaba por completo al muchacho, y Marianne lo sabía bien porque había sido testigo directo de esa conducta opresiva en innumerables reuniones. Así que en vez de amonestar al niño como harían los demás, ella le ofreció una sonrisa comprensiva. «Sé por qué intentas huir, Daniel», comenzó Marianne agachándose a su altura. «No puedo decir que entienda por completo todo lo que sientas, pero he tenido una experiencia muy similar a la tuya. Es terriblemente difícil cuando nada sale como tú deseas. A veces te sientes atrapado, otras veces como si no tuvieras un solo aliado en el mundo. Ese periodo de tu vida puede parecer una poda, como si alguien estuviera cortando pedazos de tu ser uno a uno, ¿verdad?» Marianne tomó las manos de Daniel con delicadeza y le sacudió la suciedad de los pantalones con gestos pausados. «A veces está bien huir. Nadie tiene derecho a llamarte débil o cobarde por eso. Pero Daniel, tu madre te está buscando desesperadamente, temiendo que algo terrible te haya pasado». El niño se mostró reticente al principio, desviando la mirada, pero finalmente le confesó con voz quebrada que si volvía a casa, su madre nunca más le permitiría cruzar la puerta. «Entonces hablemos con ella juntos. Dile sinceramente cómo te sientes. Explícale que aunque su protección es cálida, a veces también necesitas salir bajo el sol. Prométele que no volverás a preocuparla de esta manera, pero pídele que ella también intente comprenderte». El niño murmuró unas palabras inaudibles y tras dudarlo un instante asintió con la cabeza. «Pero ¿puedo agradecerle a Peter antes de irme?». Los labios de Marianne se curvaron en una sonrisa suave, conmovida por la inocencia que el pequeño aún conservaba a pesar de la gravedad de sus actos. Al final, Marianne y Jan consiguieron que la baronesa Haynes se volvieran a reunir con su hijo. Jan parecía muy satisfecho de haber recibido los agradecimientos de la mujer. En ese momento, Marianne se detuvo en seco al notar cómo un carruaje se detenía abruptamente delante de ellos, y poco después, una mujer salió y la saludó. Era la princesa Nadia. La duda brilló en los ojos de Marianne, hasta que recordó que el cumpleaños del marqués Snyder era en solo unos días. «Ah, ¿de verdad estás trabajando aquí? Los rumores deben ser ciertos». Las últimas palabras sonaron casi como un murmullo para sí misma. «Bueno, solo pasaba por aquí ya que tengo algunos asuntos que dejé pendiente con Christophe. Ayer era demasiado tarde para que siquiera tomáramos una taza de té juntos, y ya que estoy aquí pensé en saludarte, Marianne». El tono de Nadia era casual, y sí, ella sabía que la princesa y Christophe habían sido amigos desde muy pequeños. No obstante, él se había encontrado con Nadia horas después de haberla consolado. Marianne apretó los puños inconscientemente. Si bajaba la guardia, aunque fuera un poco, sus feas emociones asomarían a la luz. Afortunadamente, Nadia se despidió de ella y se marchó, pero la punzada de amargura permaneció allí, como una aguja invisible que continuaba pinchando en su corazón. Marianne soltó un suspiro involuntario. Los 5 vestidos que había comprado eran demasiado sencillos para llevarlos a un baile. Tampoco podía darse el lujo de gastar el dinero que tenía ahorrado porque tenía deudas que pagar. Justo entonces, la señora Liz la llamó desde abajo. Al bajar, vio al asistente del marqués y al hijo de la señora Liz con una caja que llevaba su nombre. Con vacilación, Marianne se acercó y levantó la tapa con cuidado. Solo entonces, todos se quedaron maravillados con lo que vieron dentro de la caja. Mientras tanto, Christophe escaneó las vitrinas de la joyería con mucha atención. El tendero, que era un hombre astuto y percibiendo su riqueza, le sugirió algunas piezas de calidad, pero ninguna de ellas pareció convencerlo. En el pasado, Christophe, cada que faltaba una cita o cancelaba a última hora su tiempo junto a Marianne, siempre le pedía a Oliver que enviara un regalo como compensación. Le había hecho incontables regalos a Marianne, pero no tenía ni idea de qué expresión tenía cuando los recibía, aunque sospechaba que esta no sería nada alegre. Y esta vez quería
quería escoger algo él mismo, algo que naciera de su sinceridad. Christophe recorrió con la mirada las joyas de todas las formas y colores, cada una mostrando orgullosamente su propio esplendor. Así fue hasta que su mirada indiferente se detuvo en un punto, específicamente en una horquilla. El tendero sacó rápidamente la piedra de orfebrería halagando su buen gusto y le explicó los detalles de su fabricación. Christophe entonces se preguntó ansiosamente qué expresión pondría Marianne cuando se la regalara. La señora Liz extendió ambos brazos emocionada al ver a Marianne bajo la luz blanca de la luna. El vestido azul marino profundo le sentaba perfectamente. Los diamantes captaron la luz y brillaron intensamente, añadiendo a su resplandor. Christophe no pudo decir ni una sola palabra cuando la vio. Simplemente la miró atónito y casi al mismo instante sintió alivio. Sacudido por esa breve ensoñación, él dio un paso adelante y extendió su mano hacia Marianne. Y tras una breve vacilación, ella tomó su mano. Una vez dentro del carruaje, un frágil silencio se apoderó del pequeño espacio. Marianne no pudo levantar la cabeza y en su lugar jugueteó con su vestido. Pero en ese momento, Christophe se percató de que ella llevaba su anillo de bodas y al notar su mirada, ella escondió sutilmente la mano y le explicó que no quería estropear el banquete de cumpleaños del marqués. Pero sus palabras sonaron como una excusa torpe. Por su parte, el hecho de que ella aún llevara su anillo le dio un atisbo de esperanza a Christophe. Y si era así, no dejaría escapar esta oportunidad, así que sacó la cajita de terciopelo que había estado guardando y se la entregó. Lo vi de camino aquí y pensé que te quedaría bien. Su voz grave era áspera, sus dedos se movieron nerviosos. Marianne, en cambio, bajó la mirada hacia la caja y al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. Christophe había elegido personalmente un regalo así para ella. Pensé que combinaría con el color de tus ojos. Si no te gusta, de camino de vuelta podemos... No, me gusta, cortó Marianne sacando la horquilla que tenía la clara forma de una flor de estrella azul, una especie que en el lenguaje de las flores significaba un nuevo comienzo, pero también una silenciosa esperanza. Marianne y Christophe entraron en el salón de baile del brazo. La mayoría de las miradas estaban fijas en Marianne, que estaba en el centro de los rumores recientes. Susurros apagados giraban a su alrededor como una niebla desagradable. Dicen que están separados, pero no parecen estar en malos términos en absoluto. He oído que la señora Snyder trabaja en la comisaría. Dios mío, ¿en qué demonios estará pensando? Lleva el apellido Snyder. ¿Cómo puede dedicarse a un trabajo común junto a campesinos? Cada vez que ellos avanzaban y se detenían, los murmullos atravesaban sus oídos con claridad. Christophe les dirigió una mirada fugaz y luego los desestimó con una expresión indiferente. Marianne no podía entender lo que él pensaba. Siempre había sido así, pero últimamente se había vuelto aún más desconcertante. Y justo cuando separó los labios, el anuncio estruendoso de la llegada del marqués Snyder resonó por todo el salón. Todos aguardaron silencio y centraron toda su atención en él. El marqués asintió brevemente a los rostros conocidos. Su porte irradiaba dignidad. Sus palabras fueron un cortés agradecimiento acompañados de bromas que hicieron reír al público. Ese era el encanto de Snyder. Para cuando el discurso del marqués terminó, un hombre entre la multitud se tomó el atrevimiento de dar un paso adelante antes de preguntar abiertamente lo que muchos querían saber, acerca del rumor de que su nuera estuviera trabajando en la comisaría. Por un momento el salón de baile pareció empapado en agua helada. Era un tema que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar. Marianne fue la más sorprendida. Estaba pálida y paralizada. Sentía que se había convertido en una vergüenza para el nombre Snyder, y por un momento pensó que nunca debió venir. Quería darse la vuelta y huir, pero pronto sintió un calor suave envolviendo su mano. Al girarse, vio a Christophe mirándola fijamente con una expresión que parecía darle confianza, como si no tuviera que preocuparse por nada. Por su parte, el marqués esperó a que los murmullos en el público cesaran antes de volverse a hablar. Me resulta un poco vergonzoso no haberlo dicho antes, pero mi querida Marianne es graduada de la Universidad Real. Asistió a la misma facultad de Derecho que mi nieto. Aunque así se conocieron y ella acabó formando parte de nuestra familia, Marianne se graduó originalmente como la primera de su promoción en la escuela de Derecho. ¿Y saben qué más? Mi nuera es demasiado talentosa para vivir solo como la señora Snyder. Y no me da vergüenza presumirla. El talento de Marianne es algo que no puede permanecer oculto. Aunque solo lleva poco tiempo en Blauber, ya ha atrapado al ladrón de joyas, ha limpiado
dado el nombre de ese chico falsamente acusado y hace unos días incluso ha encontrado al hijo menor de la familia Haynes. El viejito lucía con la expresión de un tierno abuelo chocho que presumía el dibujo de su nieta, antes de que su semblante diera un vuelco drástico volviéndose tan frío y cortante como el temible Marqués Tiburón en sus años dorados. Tengo la intención de apoyar el sueño de mi nuera, por lo tanto, confío en que todos los presentes harán lo mismo. Creo que todos entienden mis palabras. Esas palabras eran una declaración de guerra y nadie allí era tan ingenuo como para pasar por alto ese hecho. El Marqués Snyder había protegido abiertamente a Marianne ante los ojos de todos. Ya no era la vergüenza de la familia Snyder, pero estar bajo la protección del Marqués significaba que seguía siendo considerada parte de la familia Snyder y del mismo modo su nuera. El Marqués Tiburón, que era todo un zorro, había matado a 2 pájaros de un tiro. Mirando a Christophe, Marianne se preguntó si él y su abuelo habían planeado todo esto. Por supuesto que Christophe tendría que esforzarse más si quería seguir el ritmo de su abuelo. De hecho, él no la tenía nada fácil, aún. Marianne finalmente se acercó al Marqués y lo felicitó por su cumpleaños. Una atmósfera tierna e íntima fluyó entre ellos hasta que otra voz brillante y segura interrumpió entre los dos. Nadia estaba allí con un vestido de noche verde oscuro más radiante que nunca. Su collar esmeralda acentuaba el color de sus ojos. El Marqués Snyder y Nadia intercambiaron cortesías. Luego la muchacha se giró hacia Christophe y bromeó con él de forma natural. E inconscientemente, Marianne dio unos pasos atrás. La mezquindad de su corazón parecía a punto de explotar. Y en ese momento, una suave melodía comenzó a sonar. Y antes de que pudiera oír, el Marqués le pidió el primer baile como regalo de cumpleaños. No le negarás ese deseo a este pobre viejo enclenque, ¿verdad? El Marqués miró a Marianne con ojos amables como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. ¿Y cómo podría negarse a la petición del mismo hombre que acababa de protegerla públicamente? Con su ruta de escape cortada, no le quedó más remedio que caer en la trampa. Al menos no tendría que bailar con Christophe y tampoco tendría que dejar que viera lo que había oculto en su corazón. Y solo por eso Marianne sintió un pequeño alivio. Mientras tanto, Nadia, plenamente consciente de todas las miradas, se acercó a Christophe. Parece que te han adelantado. Lamento profundamente no haber actuado antes. Aunque su voz sonaba calmada para alguien que se arrepentía profundamente, sus ojos permanecían fijos en Marianne. Bueno, aún puedes concederme el honor de bailar contigo, Christophe, dijo Nadia, y finalmente Christophe apartó la mirada de Marianne. Sus ojos negros se posaron en los de Nadia, que brillaban como esmeraldas, y cuando ella pensó que él tomaría su mano, la canción terminó, él declinó y se giró para acercarse a donde estaba Marianne. Asimismo, Marianne miró con preocupación al Marqués, que se llevó una mano al pecho con la respiración ahora dificultosa. A mi edad ni siquiera bailar es tan fácil como antes. Creo que necesito descansar. Justo cuando Marianne se acercaba para apoyarle, el Marqués miró hacia atrás y al girarse vio a Christophe, que tomó naturalmente su mano listo para su turno. Otra vez había caído en la trampa de esos dos. Una nueva melodía comenzó a sonar y Christophe acortó rápidamente la distancia entre ellos. Con una mano agarró la mano de Marianne y con la otra presionó firmemente contra su columna. Marianne tensó los hombros involuntariamente ante la sensación tan intensa. Has mejorado mucho, comentó él como recordando un recuerdo embarazoso, y el rostro de Marianne se fue poniendo rojo lentamente. Bueno, es el resultado de una práctica rigurosa. Pisarte a los pies mancharía el nombre de la familia Snyder. No tienes que hacer nada, Marianne. No importa lo que digan los demás. Perteneces a la familia Snyder. Todos te mostrarán respeto y a quien no lo haga, nunca lo perdonaré, respondió él. Los ojos de Marianne temblaron. Estas eran precisamente las palabras que habían helado oír. Y ahora, después de tanto tiempo, por fin la habían alcanzado. ¿Dónde habían salido malas cosas? Quizás esto no fue solo culpa de Christophe. Ella también había tenido parte de la culpa. Soportando en silencio sin una sola queja, creía que tragarse sus emociones en silencio era lo mejor para él, pero no lo era. Donde había podredumbre, las heridas debían exponerse y hablar abiertamente de ellas. Ocultar problemas bajo la alfombra no solucionó nada, y con el tiempo solo se pudrieron más, descomponiéndose sin remedio. Ambos habían sido infinitamente torpes e insensatos. Christophe no la entendía y Marianne le entendía demasiado bien hasta el punto de volverse complaciente. Les faltaba conversación. Debió haber dicho que era difícil en vez de soportar. Debió haber admitido que no podía hacerlo sola. Si lo hubiera hecho, quizás podrían haber encontrado la manera. Quizás las cosas no se habrían enredado tanto, pero justo cuando se preguntaba si podrían hacerlo un poco mejor la segunda vez, en ese instante una voz desconocida interrumpió entre ellos. Marianne miró al hombre de cabello dorado y ojos
rojizos. Aunque indudablemente era atractivo, había algo extrañamente frívolo en él. No podía saber si era por su fino cabello rubio pálido o por su sonrisa perezosa. Príncipe heredero Leonhard. Christophe pronunció su nombre y Marianne recordó los artículos de prensa que, con frecuencia, lo mencionaban junto al apodo de El Alborotador Real. Christophe le pidió entonces que buscara a su abuelo, ya que estaba preocupado por él, y al reconocer que esta era su forma de darle un momento a solas, Marianne asintió en silencio y se marchó. Solo después de que ella se alejara, Christophe volvió a mirar a Leonhard, que seguía observando la figura alejada de Marianne. ¿Qué haces aquí? Cualquier cortesía se desvaneció como intentando desviar la atención del príncipe. ¿No es obvio? He venido a celebrar el cumpleaños de Lord Snyder. Pero al notar la sospecha de Christophe, Leonhard se encogió de hombros. Su rostro apuesto cambió instantáneamente a una expresión teatral. Su Majestad lo ordenó. He oído que recientemente llevaste el nombre de un chico falsamente acusado. Tu reputación se ha extendido incluso a la capital y los reporteros transmiten noticias de Blaubeer a diario. La gente está ocupada elogiándote. Se dice que tu admirable fama amenaza a la propia familia real. Christophe entonces se dio cuenta de que Leonhard le estaba poniendo a prueba. Hay una cosa que su Alteza parece haber olvidado. No importa lo que digan los demás, nunca podré ser rey. Respondió con tono indiferente, pero Leo soltó un bufido mientras se acercaba a solo un palmo. Su voz se volvió dulce como la de un niño que intenta convencer a otro. Pues no es del todo imposible si te casas con Nadia. Ciertamente podrías aspirar al trono. El ceño de Christophe se contrajo en una arruga amenazante. Sus ojos se oscurecieron ante la insinuación del príncipe heredero, sintiendo cómo el gélido peso de una conspiración que amenazaba no solo su libertad, sino también su desesperado intento por recuperar a Marianne comenzaba a cernirse sobre él. ¿Acaso la oferta de Leonhard era una sutil advertencia o era la primera pieza de un tablero de ajedrez donde el verdadero precio de la corona sería sacrificar definitivamente a la única mujer que Christophe se negaba a perder? Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.